Un saludo especial para todos. Les acompaña el padre Danilo Gómez, sacerdote ya hace 14 años, de aquí de la diócesis de Sonsón, Río Negro, vicario parroquial en la parroquia de Santa Ana. Así que un saludo muy especial en este primer domingo de Cuaresma. Hemos iniciado el miércoles pasado esta gran peregrinación, este gran éxodo para iniciar a prepararnos para la gran meta que es la Pascua, la resurrección de Jesús. Y en esta primera parte del programa quisiera detenerme con todos ustedes para ir a las raíces bíblicas judeas de la ceniza. El pasado miércoles de ceniza fuimos todos nosotros a colocarnos la ceniza y vamos a tener la oportunidad de evocar los textos bíblicos que nos acompañaron este miércoles pasado y que, como dije, fue el inicio de este itinerario de estos 40 días de preparación a la Pascua del Señor. Así que bienvenidos a este su programa Con Jesús en mi hogar a través de Cable Plus TV. Como decía, el miércoles pasado iniciamos estos 40 días de preparación. Detengámonos en el número 40. El número 40 tiene un significado muy poderoso en la palabra de Dios. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto para pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad que le había prometido el Señor en la tierra prometida. El número 40 también está asociado con los profetas. Algunos vagaron por el desierto 40 días con sus noches hasta llegar a la montaña santa, en el caso del profeta Elías. El Salmo 94 también evoca la dureza de corazón del pueblo de Israel que no quiso escuchar la voz del Señor. Ojalá escuchéis la voz del Señor. 40 años me repugnó aquella generación y dije, ya no entrarán en mi descanso. Es también la imposibilidad de rechazar esa purificación que el Señor da durante ese tiempo de 40 años. 40 días con sus 40 noches, dice el evangelista San Mateo, por ejemplo, que pasó Jesús ayunando hasta que sintió hambre. 40 días, dice San Marcos, como vamos a escuchar cuando meditemos el Evangelio de San Marcos, pasó Jesús ayunando, siendo tentado por el diablo y luego servido por los ángeles, como meditaremos ya brevemente poco más adelante. Esta gran invitación que nos hace la Iglesia, nosotros ya la hemos hecho cuando nos marcaron en la frente con la señal de la cruz, diciéndonos, conviértete y cree en el Evangelio. Esta invitación a adentrarnos dentro de nosotros mismos, a reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Ahora sí adentrémonos en el simbolismo de la ceniza, que viene de las palmas que usamos en el Domingo de Ramos el año pasado, que se quemó y que se convirtió en ceniza, como decía hace unos segundos, para ser signados en la frente. Vayamos al Antiguo Testamento para rastrear algunos textos y conocer el origen y el sentido de la ceniza en la Sagrada Escritura. Evoquemos el Génesis capítulo 3, versículo 19. Dios ha creado al hombre, pero el hombre ha desobedecido a Dios y ha pecado, y Dios le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan y hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Este versículo nos recuerda que el hombre es mortal, que algún día tiene que morir. Aquí está el primer significado. Hemos sido tomados de la tierra y volveremos otra vez a la tierra. Nos recuerda nuestra mortalidad. Evoquemos el texto de Job, en su parte final, el capítulo 42, los versículos 5 a 6, la gran epifanía donde Dios se le revela a Job y va a decir estas palabras preciosas:
Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Allí encontramos en este primer texto una expresión explícita de la ceniza, para significar el arrepentimiento, el querer volver a Dios, el reconocerle a Dios que además de mortales, también debemos retractarle porque no le hemos reconocido como nuestro Creador, como nuestro Hacedor y como aquel que nos habla, como dice el mismo Job. Vayamos con otro texto bien importante que es el libro de Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 3. Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas, en ayuno, sayal y ceniza. Aquí aparecen tres elementos muy importantes que son el ayuno, es decir, el abstenerse de comidas y de bebidas. El sayal hecho de un metal muy fuerte que la persona lo endosaba y luego se cubría con ceniza, luego orar. Aquí el profeta hace una oración intensa, dice, para implorarle al Señor y para suplicarle. Aquí aparece este elemento entonces de la súplica y de la oración. Y aparecerá también otro texto maravilloso, el 1 Macabeos capítulo 3, versículo 47, texto que no tienen las Biblias de nuestros hermanos separados, pero que tiene la Biblia católica, conocido como los deuterocanónicos. Están los judíos precisamente en Masaf, y allí delante, un sitio que era de oración, evocarán este día también de ayuno. Ayunaron aquel día, se vistieron de sayal, esparcieron ceniza sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Ya que hay una referencia explícita a la aplicación de la ceniza en la cabeza. Lo que hemos hecho el pasado miércoles, que algunos han derramado cenizas, si pueden ver por ejemplo en la Eucaristía que celebra el Papa el miércoles santo, todos allí colocan la ceniza sobre la cabeza repitiendo sea las palabras del Génesis o sea el texto de San Marcos para indicar este camino de arrepentimiento, de súplica a Dios. Entonces estos textos que hemos evocado nos dan tres elementos muy importantes. Primero, que la ceniza nos recuerda nuestra mortalidad. Algún día tú y yo vamos a morir. Nos recuerda también el signo del arrepentimiento, de querer volver a Dios, y nos recuerda también el signo ese de aplicarnos en la cabeza y de evocar precisamente la oración y la intercesión por los otros. Evoquemos finalmente un texto maravilloso del libro de Esther. Esta reina que se ha casado con un rey pagano que va a exterminar al pueblo judío. Entonces la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia, y despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad, humilló su cuerpo hasta el extremo, encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor, Dios de Israel. Este elemento de la súplica, de la ceniza, de la penitencia, es precisamente para que el Señor vuelque sus ojos sobre el pueblo de Israel y lo salve. Esta es la razón por la que la Iglesia abre la Cuaresma con el miércoles de ceniza, precisamente recordando nuestra mortalidad, nuestro arrepentimiento y orando e intercediendo por los demás. También Jesús evocará este gesto de la ceniza
como signo de arrepentimiento y de conversión. Leamos, por ejemplo, San Mateo 11, 21. Ay de ti, Coroxaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Aquí es el dolor de Jesús por aquellos judíos, por aquellos sus paisanos que han visto los milagros y la predicación de Jesús, y aquellos otros pueblos paganos más fácilmente se han acercado a Él, han abrazado, digámoslo así, la fe del Dios vivo. Entonces, colocar el signo de la ceniza en la cabeza es recordar, enfatizo nuevamente, nuestra mortalidad, el arrepentimiento y el orar por los otros. Todos los miércoles de ceniza escuchamos precisamente los mismos textos. Vamos a evocarlos brevemente para traer el mensaje y recordarlo y refrescarlo nuevamente para nosotros. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 12 al 18, nos describe maravillosamente el ayuno público de todo el pueblo. Toda la comunidad, desde los más pequeños hasta los más grandes, están allí en esa gran asamblea, en el ayuno público. Y el Señor los invita para que vuelvan a Él, para que regresen a Él, para que rasguen más bien el corazón y no las vestiduras. La invitación precisamente del profeta a proclamar un ayuno santo que convoque a todos para santificar la comunidad, todos completamente, los sacerdotes, los ancianos, los niños, los jóvenes, la familia, todos ellos están llamados precisamente a vivir este gran ayuno. Y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, 1 al 6 y 16 al 18, nos va a hablar de esos 3 ejercicios espirituales para la Cuaresma: el ayuno, la oración y la ofrenda. Y entonces Jesús dice que se haga en secreto. Mencionemos brevemente el texto para ver la riqueza tan grande que tiene y concluir esta primera sección reflexionando sobre las raíces bíblicas y judías de la ceniza. Dice el Señor: cuando vayas a orar, cuidado de no practicar tu justicia delante de los hombres, cuidado de poner cara triste cuando ayunes. Lo que dice el Señor es que esto se debe hacer en secreto, es decir, constante y perseverantemente. El ayuno precisamente para poder privarme de algo, pero también compartirlo con los demás. La oración para entrar en relación con Dios, y la limosna para compartir con los demás.
Vamos ahora a pasar a este evangelio breve, pero que tiene un mensaje muy importante para nosotros en este primer domingo de Cuaresma. Siempre leemos las tentaciones de Jesús. Recordemos, evocando a Santiago, que el Señor no tienta a nadie. El Señor permite nuestras pruebas, pero aquí sí vemos la tentación que viene precisamente del maligno. Vamos a escuchar lo que nos dice San Marcos en el capítulo 1, versículos 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértase y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este Evangelio dos bloques bien hermosos. El primero es precisamente el de las tentaciones de Jesús, que son los versículos 12 al 13, y también el comienzo de la predicación de Jesús, que lo coloca en lo esencial, lo que se llama el querigma. El relato de Marcos, bien breve, pero muy denso. Generalmente evocamos Mateo o evocamos San Lucas, pero aquí encontramos detalles muy precisos. Los otros evangelios tipifican bien las tres tentaciones, en cambio Marcos no, y ya veremos por qué. Pongamos algunos puntos importantes. Primero dice que enseguida. El narrador comienza enseguida conectando la escena anterior, que era el bautismo de Jesús. Fue Jesús allí a bautizarse, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto todas mis complacencias. Y enseguida dice, el Espíritu lo empuja al desierto. Ahora Jesús entra en el desierto, en este lugar que, digámoslo así, es como si Jesús fuera arrojado allí. El verbo tiene una cierta violencia. De cierta manera, esto también va a evocar lo que hace Jesús en su misión. Expulsaba a los demonios, es decir, empujaba el mal que quería liberar a la persona y empuja el mal fuera, arrojándolo fuera de las personas. Y también dice que lo ha llevado al desierto. El desierto evoca el éxodo. El desierto también evoca ese lugar espacioso y libre, también lleno de peligros. Satanás, cuyo nombre significa el que prueba, tiene la misión de dividir y separar sobre todo de Dios. Satanás es uno de los nombres que se le da a este mal, que tiene ese poder para aparecer desde el principio de la creación, intentando dividir al hombre con Dios. Eso es lo que hace precisamente allá en el paraíso, cuando tienta a nuestros primeros padres. Hay uno de los textos del Qumran, un texto extrabíblico, que habla de que Él es el padre de los hijos de las tinieblas y que le hace guerra a los hijos de la luz, que son los hijos de Dios, los hijos del Mesías de Dios. Así que Jesús se encuentra ahora en esta área de sombra y entra en la prueba, para ser tentado en el desierto 40 días. Y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás, como escuchábamos en el texto. Jesús es tentado, sometido a una prueba que connota fidelidad. Se entiende, lo que se pone a prueba es un camino de fidelidad, de obediencia, es la misión que el Padre le ha encomendado llevar a cabo,
y ahora el diablo quiere precisamente hacerle desistir, hacerle ir hacia atrás en su misión. El demonio quiere empujar a Jesús con la prueba fuera del terreno de Dios. No quiere que sea un peregrino en el desierto, precisamente para mostrarnos que allí se deben tomar las grandes decisiones y las grandes elecciones. Al fin y al cabo, toda tentación es siempre una elección entre dos amores. Y la suya es una pelea cuerpo a cuerpo de la que nadie es espectador. Es una lucha interior a través de la cual debe aprender la obediencia del Hijo. La carta a los Hebreos tiene al respecto una frase que para algunos ha sonado escandalosa: sufriendo aprendió la obediencia. Son días de luchas en los que Jesús ata al príncipe de los demonios, ata al fuerte. A él Juan el Bautista lo anunció como el más fuerte. Este Jesús que echará fuera a los demonios, liberando a hombres y mujeres de la alienación y de las patrañas del príncipe del mal. Y esto va a implicar un combate no solo para Jesús, sino también para los discípulos de Jesús. Y se menciona también del desierto la unida a los 40, al número 40. Nos remite a la historia de Israel. El pueblo que fue sacado de Egipto por Moisés y Aarón y pasó por el desierto, que fueron pruebas, tentaciones. El pueblo muchas veces quería volver hacia atrás. Volvemos aquí a eso que dijimos hace un momento. El desierto se convierte en la toma de decisiones entre dos amores, donde se prueba la fidelidad a Dios y donde se desea volver atrás más bien a la esclavitud, dejando atrás y no mirando hacia adelante, que es la posibilidad de la libertad. Estuvo, dice el texto, siendo tentado. La tradición ha retenido que este espacio desierto sea lo que conocemos hoy como el desierto de Judá junto al Mar Muerto. No solo es desértico, sino montañoso. Aquí es una característica bien peculiar de un desierto, que tenga rocas áridas. Y allí está Jesús precisamente durante esos 40 días tentado por Satanás. Y aquí la forma verbal subraya la repetitividad de la acción o duración. No fue una acción puntual, fue continua. Así que esta es una de las particularidades del Evangelio de San Marcos, porque dice que se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vemos que el demonio trató durante ese tiempo de hacerlo echar hacia atrás, de no permitir que el Señor cumpliera su obediencia y su fidelidad. Marco no nos precisa nada de las tentaciones sufridas por Jesús como lo hace Mateo y Lucas, que son las tres tentaciones que se nos explican y que seguramente alguno evocará en su homilía durante la Eucaristía. La descripción deliberadamente genérica de Marcos es una indicación para discernir cuántas veces durante su misión Jesús será tentado una y otra vez. Por ejemplo, se le pedirá que utilice su poder divino para imponer triunfalmente el reino de Dios cuando le pidan una señal, un milagro, un impacto del cielo. Luego será tentado en la hora de la agonía en el Getsemaní y nuevamente a lo largo de la pasión hasta en la cruz, donde será tentado 3 veces por sus adversarios: sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Su permanecer allí es la fidelidad que Jesús va a demostrar durante todo su camino, no solamente en este punto, sino durante todo su ministerio y aún en el momento crucial que será la muerte. Entre bestias y ángeles, totalmente sumiso al Padre, Jesús aparece entre las criaturas no humanas del desierto.
En este lugar de rocas, arbustos, reptiles peligrosos, pájaros que se adaptan, el narrador dice que habían bestias salvajes. Jesús está en profunda comunión con toda la creación. Es como si se le pusiera en el centro al verdadero Adán, como Dios lo soñó, capaz de vivir reconciliado y en paz con todas las criaturas y con toda la tierra. Jesús aparece como el hombre manso y armonioso, reconciliado con el cielo y la tierra, para marcar el comienzo de la era mesiánica profetizada por el profeta Isaías. Pasemos a ese segundo momento brevemente del querigma de Jesús. Jesús ha venido precisamente para iniciar el reinado de Dios y lo inicia, podríamos decir, de una forma atípica, en un lugar atípico como es el desierto. Desde ahí Jesús comienza a mostrar el reino mesiánico y lo inaugura, como decíamos, en este lugar que parece fuera de lugar. Y es lo que a continuación va a proclamar como la buena noticia que ha comenzado a orar ya en este mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Esa armonía y esa paz son los que viene a traer Jesús con su reinado. Él viene precisamente a reinar en los corazones, no imponiendo, no con la violencia, sino con su palabra, con todas sus acciones. Hemos leído el Evangelio de San Marcos en este tiempo ordinario y es un evangelio maravilloso, propedéutico para poder entrar a conocer a Jesús, su evangelio y su mensaje. Es un evangelio con demasiada acción. Jesús está completamente volcado a anunciar el reino de Dios y a mostrar que ese reino de Dios se realiza a través de la enseñanza y a través de la sanación. Pero ¿qué debe hacer el hombre? Debe volver. Conviértanse y crean en el evangelio. Esa es la invitación de Jesús precisamente a que el hombre vuelva de esos pasos que lo han llevado fuera de él. Es decir, hay que enmendar la vida. Y la enmienda significa cambio de mentalidad y de conducta. Pero no simplemente eso, porque nos quedaríamos a mitad de camino, sino que también es creer en el Evangelio. Creerle a la palabra, al mensaje de Jesús y a su persona. Y ese momento de la historia llega en toda su plenitud con Jesús en este anuncio del querigma que iniciamos hoy, precisamente en este primer domingo de Cuaresma.
iglesia. Comprometido para hacer de Colombia un país menos vulnerable. Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Aprovecha nuestra promoción en el servicio de televisión de Cable Plus. Si pagas por anticipado 12 meses de televisión, solamente te serán cobrados 10 meses por 367,000 pesos. Y si pagas por anticipado 6 meses de televisión, solamente te serán cobrados 5 meses por 183,500. Además, pregunta por nuestro servicio de Winsport Online. Para más información, comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al teléfono fijo 322-1342. Visítenos en la calle 46, número 4931, en el barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. El 3 de diciembre del año pasado, el primer domingo de Adviento, el Papa compuso el mensaje para la Cuaresma de este año 2024, que ha titulado "A través del desierto nos guía la libertad". Vamos a compartir este mensaje porque seguramente muchos no tienen acceso a todo este mensaje, y la oportunidad de escuchar este mensaje de Cuaresma es para nosotros también muy importante y también muy iluminador para este tiempo de Cuaresma que ya vamos caminando en este primer domingo de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Éxodo 22. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Nosotros la llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto, a menudo echamos de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual caminamos juntos. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes
y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo que escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocado por sus capataces. Sí, conozco bien sus sufrimientos, por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3, 7 al 8. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. En mi viaje a Lampedusa, evoca el Papa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. ¿Y dónde está tu hermano? Génesis 4:9. El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire, el agua, pero también las almas, porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de lo que hay que denunciar, que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza, es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y de los conflictos. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Éxodo 22. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos, cada año en el primer domingo de Cuaresma fue introducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Esto implica una lucha que el libro del Éxodo y las tentaciones en el desierto de Jesús en el desierto nos narra claramente. A la voz de Dios que dice:
tú eres mi Hijo muy querido, y no tentarás otros dioses delante de mí, se opone de hecho las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos, el sentirse impotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás. Todo ser humano siente en su interior la seducción de una mentira. Es un camino trillado. Estas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizan, en lugar de unirnos, nos enfrentan. Existe, sin embargo, una nueva humanidad, la de los pequeños humildes, que no han sucumbido al encanto de la mentira. Mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos, inmóviles a quienes los sirven. Los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa de bien que sana y que sostiene el mundo. Es tiempo de actuar, y en Cuaresma actuar es detenerse. Detenerse en la oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. Por eso la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento, fuera de los ídolos que nos agobian, fuera de los apegos que nos aprisionan. Entonces, el corazón atrofiado y aislado se despertará. Por tanto, desacelerar y detenerse. La dimensión contemplativa de la vida que la Cuaresma nos hará descubrir movilizará nuestras energías. Delante de la presencia de Dios nos convertimos en hermanos y hermanas, percibimos a los demás con nueva intensidad. En un lugar de amenazas y enemigos encontramos compañeros de viaje. Este es el sueño de Dios, la tierra prometida hacia la cual marcharemos cuando salimos de la esclavitud. El Papa, para resumir brevemente, evoca en los dos últimos párrafos finales que este tiempo es de sinodalidad, que redescubrir todos juntos ese tiempo de decisión, de tomar grandes y pequeñas decisiones en contracorriente del mundo y en favor de las personas para hacer nuestra comunidad más habitable. Y al final, en el último párrafo, nos invita precisamente a esa conversión, una conversión que debe estremecer nuestro corazón y que nos debe llevar a una nueva creatividad, a una nueva esperanza, a arriesgarnos a ir precisamente con Jesús al desierto para probar nuestra fidelidad, para continuar nuestro camino con alegría, para salir con valentía de nuestras esclavitudes. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que les arrastra hacia adelante. Queridos televidentes, ha sido una alegría muy grande compartir su programa Con Jesús en mi hogar. Que el Señor los bendiga durante toda esta semana y esta Cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.